Saludos, mi gente, bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este día. Sin mucho preámbulo, el día de hoy me acompaña, como siempre, mi hermano Luis Jiménez y nuestro hermano y amigo Garibaldi Valentín. Hoy vamos a estar hablando un tema muy edificante que todas las personas, cristianos o no cristianos, preguntas que nosotros deberíamos hacernos. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando. ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos? ¿Y de dónde venimos? ¿Venimos del mono? ¿Venimos de la evolución? ¿Venimos de Dios o no? Y a mí me gustaría, antes de comenzar, darle la bienvenida, que salude a mi hermano Gary y que él comience directamente hablando sobre esa pregunta. Gary, ¿de dónde que venimos? ¿Venimos del mono, sí o no? Bueno, yo pudiera decir que aunque algunos de nosotros estamos muy cerca de un mono, Santo más sin Jesús. embargo, más sin embargo, no provenimos de un mono, no provenimos de un mono. Aunque existen muchas teorías y muchas formas de ver la pregunta ya en temas serios, existen muchos ángulos. Tenemos que acercarnos hacia donde la lógica nos conlleva, correspondiente a la proveniencia del ser humano. Excelente. Entonces Gary, te pregunto a ti o a Luis, cualquiera de los dos que quieran responder. Por ejemplo, ¿por qué vamos a hablar de esta pregunta? ¿Verdad? Queremos hablar de esto porque es un tema que todo el mundo debiera preguntárselo, sea intelectual o no sea intelectual, científico o no científico, sin importar lo que usted sea, lo que usted crea. Es una pregunta que todo el mundo debería de hacerse. Pues nosotros estamos aquí, estamos vivos, existimos. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Entonces, la pregunta es, cualquiera de los dos que quiera responder, ¿cuáles son, verdad, aunque sea por arribita, cuáles son las dos o las tres ideas que a través de la historia han sido más relevantes con respecto al origen de los seres humanos? Bueno, ahí, si me permite, Luis, yo voy a hablar de dos posturas en la cual tienen la delantera. Ok. Una postura se toma porque es la postura de los científicos, no todos, pero la gran mayoría tiene ese consenso, en la cual es la evolución, la teoría de la evolución en la cual empezó Darwin. Pero esa teoría ya se está cayendo por consecuencia de que tiene extremadamente muchos hoyos de que en ese entonces, cuando Darwin sacó su teoría, se pensaba que la célula era un organismo extremadamente simple y era básicamente mitocondria y no se componía de nada más. Lo que él entendía correspondiente a la célula era algo muy simple. Lo que hoy día se entiende sobre la célula es algo extremadamente increíble y todavía nos falta mucho por aprender. Entonces, esa teoría de la evolución, de la macroevolución, hoy día se está viendo muy imposible. La otra teoría que existe, la que nosotros como cristianos agarramos, que es que nosotros provenimos de un ser inteligente. Sacando el cristianismo, vamos a poner la otra teología de la creación, que nosotros provenimos de un ser inteligente. Esa es hasta ahora la teoría que más tiene fuerza y que más sentido hace para todo ser humano que tenga preguntas serias correspondientes a este tema. Ok, Excelente, entonces, Luis. Yo no sé si tú querías aportar algo ahí. no, cuando hablamos como dijo Garibaldi, ¿verdad? De la teoría de un ser inteligente que fue el creador, pero acuérdate también que cuando hablaste del tema de las células, ¿por qué? ¿Por qué no podemos creer en el primer método que tú dijiste? ¿Por qué se cae ese método? Es decir, algo que, que da hincapié o que da cabida a que se caiga o simplemente se cayó porque es viejo y desvaneció. Déjame aportar algo ahí. Déjame decir algo porque, ¿verdad? Aunque no somos ni científicos, estamos muy lejos de serlo, pero
sí hay muchos puntos que no hay que tener tanto conocimiento para uno llegar a una conclusión honesta. Porque Gary dijo, ¿verdad? La razón por la que hablamos del tema, porque es una pregunta que, o sea, básica de la vida del ser humano. Y el ser humano que genuinamente busca una respuesta, tiene que estar, no puede estar inclinado hacia una u otra posición. El deber es uno acercarse al tema, ¿verdad? Con su mente y su corazón limpio, y vamos a ver lo que nos presenta la evidencia, lo que nos dice la lógica y lo que nos dice la razón. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Vamos a analizar ese punto de vista, y tú haces una pregunta muy buena. ¿Por qué se cae? O nosotros, ¿por qué no creemos? ¿Verdad? Porque hemos tratado de estudiar un poco sobre ese tema. Hemos dedicado un buen tiempo, aunque quizás no hayamos aprendido todo sobre el tema, pero la pregunta es válida. ¿Por qué nosotros no creemos en la teoría de la evolución en palabras sencillas? Que ahí está la clave. Primero, Garibaldi habló de las células. Cuando nos pensamos, por ejemplo, en el ser humano está compuesto tenemos algo, ¿verdad?, en nuestro interior que se llama ADN. El ADN contiene información genética codificada. Okay. Y nosotros sabemos al día de hoy que la información no puede ser producida ni por la nada, ni puede ser producida de otra forma que no sea a través de la inteligencia. Obligatoriamente, obligatoriamente, solamente hablando de ese punto muy por encima, algún ser inteligente tuvo que poner esa información codificada dentro de nosotros los seres humanos. Y no solo eso, fíjate que esa información que tenemos en nuestro cuerpo, existen métodos que el mismo ser humano la puede entender. Por ejemplo, cuando usted va al médico y a usted le hacen un coprológico, un examen, ¿verdad?, de sus heces fecales, de la orina, a través de eso ellos pueden ver ciertas situaciones que están aconteciendo en su cuerpo, cómo está su salud. A usted le miran los ojos, por ejemplo, hoy aquí en el teléfono, nosotros tenemos, este teléfono tiene este asunto de la Reconocimiento de retina. reconocimiento facial, Uh-huh. y eso es información en nuestros ojos, en las manos. Y pudiéramos mencionar un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que nos dicen un poquito. Oye, pero si verdaderamente para tener información tiene que producirla la inteligencia, no puede ser que esa información haya llegado a nosotros simplemente de la nada. No puede ser que de dónde surgió. Tuvo que tener un origen. Y nos vamos a ir un poquito más para atrás. Yo sé que Gary va a aportar un poco. Después, Luis, si tú quieres decir algo, y yo voy a traer otro comentario. No, perfecto. Dale, Gary. Perfecto, Marco. Gracias por el comentario, porque también es bueno, Gary, dejarle saber a nuestra audiencia que estos temas nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Por encima, solamente para dar conocimiento, para también de esa manera instar a que todos hagamos nuestra diligencia y busquemos información sobre el objetivo. Continúa, Gary, escúchame. Excelente. No, en ese tema, ya que Marco entró en la información del ADN, vuelvo y digo, existen dos posiciones hoy día en la cual son muy relevantes. Una es la teoría de la evolución, que todo empieza a través de una célula, y la otra es de forma teológica, o que existe un ser divino o un ser inteligente fuera del espacio, el tiempo y la materia, en la cual creó todo y por ende también tuvo que ver con el ser humano o con la evolución del ser humano. Para ponerlo de una forma, porque quiero ponerle en ese aspecto de la religión o de los seres divinos, todas las diferentes religiones, hinduismo, budista, musulmanes y judío-cristiana, porque judío-cristiana parten de un mismo ser. Pero me quisiera concentrar en el sistema de la evolución, porque es la que más fuerza tiene en el ámbito secular. O sea, nosotros que trabajamos, que vemos todo tipo de gente, tienen preguntas reales y sinceras, y creo que todo buen cristiano
o todo buena persona que tiene capacidad de entender debiera de tener información. Vamos a quedarnos en el aspecto de la célula y de la evolución. Ok. Para crear una célula, de acuerdo a la ciencia, se tiene que tomar mucho tiempo. De acuerdo a la teoría, fue una sopa que tenía todos los componentes adecuados y a través de millones y millones y cientos de millones de años se dieron se dieron las cosas en su componente para que la célula pueda ser creada. Ahora, la célula se compone de 4 cosas. Bueno, vamos a mencionar 3. Se compone de los carbohidratos, del ADN y de los aminoácidos. El tiempo es enemigo de los carbohidratos. El tiempo es enemigo de los carbohidratos. Hoy día, con toda la ciencia y con toda la inteligencia que tenemos, nadie puede crear una célula con la capacidad que tiene hoy el ser humano. Simplemente porque cuando tú creas el ADN, si es que lo llegas a crear, tienes simplemente entre 3 a 4 horas para poder unir los otros componentes a la célula. Todavía no podemos entender cómo los carbohidratos funcionan, cómo unirlo y cómo hacer que todo esto funcione. Ellos nos hablan y, o sea, se nos sienta un científico muy bueno al frente, empieza a tirar palabras muy elocuentes, palabras que nosotros no entendemos y fácilmente nos engañan. Pero si nosotros hacemos preguntas reales y preguntas sinceras, no saben cómo contestarlas. Como tal, como esa. Óyeme, si el ADN es información y la información, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, proviene de un ser inteligente, ¿de dónde salió esa codificación y cómo se unió? ¿Cómo sabía cómo dar instrucciones? ¿Cómo sabía que tantas capacidades que tiene la célula proviene de ahí? ¿Y cómo sabe la célula cómo comer y cómo energizarse a través de las azúcares? Óyeme, son preguntas pequeñas, simples, pero que hoy día la ciencia no tiene forma de darle respuesta. Quisiera decir el nombre de un científico, se llama James Tour, el doctor James Tour. Él tiene muchos papeles periódicos en los cuales ha publicado. Es un biólogo de la más alta gama. Está entre los primeros, no sé, está muy alto en la academia. Y él hace preguntas simples. Y hoy es el día que nadie se puede sentar con él a hablar del tema porque nadie tiene la respuesta. Entonces, la evolución simplemente se queda ahí. Y ellos tratan de buscar cómo arreglar la situación desde lo más simple hasta lo más complicado. No estamos hablando de un órgano, o sea, no estamos hablando de un ser, de un órgano que tiene cientos o miles o millones de células trabajando con un mismo fin. No estamos hablando simplemente de una sola célula. Y hoy día, con todos los aparatos científicos y toda la inteligencia, no se puede hacer. Ah, No se puede procrear. amén, Entonces, amén. esa teoría está quedando hoy día con más y más hoyo. Eso que tú dijiste, Gary, de hacer preguntas coherentes y preguntas específicas, me gusta porque me lleva a un punto donde los científicos siempre, bueno, todavía hoy en día dicen que nosotros somos descendencia del mono por el origen de que supuestamente la ADN humana es bien parecida al ADN del mono, pero más sin embargo, ellos simplemente tiran eso al azar y lo dejan ahí para que el hombre piense y se confunde entre sí, pero cuando se le hace la pregunta de verdad, una pregunta de peso, una pregunta de valor o una pregunta, vamos a decir a ellos que ellos deberían de contestar con honestidad y con certeza para decir en qué posición o cuál es la distancia, vamos a llamarlo así para que nos entendamos más, de la diferencia del ADN entre el hombre y el mono. Ellos no tiran específicamente que para ese por ciento o ese 2% de diferencia hay millones y millones y millones de variantes para poder llegar a una unión igual. Es decir, que un por ciento o un 2% estamos hablando de millones o quizás billones de variantes. Sí, sí. Yo sé, Marco, que tú quieres elaborar de eso. Déjame aportar algo ahí rápido, porque le diste en la cabeza al clavo. O sea, tú ves conferencias de científicos y te dicen, oye, entre ciertos animales y el ser humano, simplemente hay un 2% de diferencia o un 1%.
pero ese 1% de diferencia equivale a tú ser un ser inteligente y el mono no ser un ser inteligente. Equivale completamente a facciones físicas completamente distintas, a capacidades completamente, o sea, ese 1% te separa a ti por miles y miles y millones de años en cuestiones de inteligencia. Entonces, ellos te lo ponen como que, oye, no, la diferencia es tan poca que es diminuta, pero ninguno de ellos se atreve a coger un corazón de un trasplante de un mono. Ninguno de ellos se atreven a ponerse un riñón de un mono, mucho menos un pulmón. Porque no es Entonces, compatible. no Está es muy buena compatible. la comparación, Gary. No, es que a veces hay que ser absurdo para las cosas absurdas que ellos dicen. Sí, Para tú poder hacer entender a cierta gente que quieren, porque ya se ha convertido en una religión, ya ellos lo creen, ya ellos tienen más, para creer en ciertas cosas, hay que tener más fe que incluso un cristiano, porque es que no tienen evidencia de las cosas que saltan, con las cosas que dicen, son cosas que eventualmente no tienen, o sea, son de loco a veces. Amén, excelente. amén. Tú sabes que escuchando eso, que nosotros sabemos, ¿verdad? Que hay muchísimas cosas que nosotros vamos a estar hablando en el transcurso del programa de este y de otros más adelante, si Dios lo permite. Es interesante porque cuando tú piensas en eso que ustedes dicen y uno es honesto, como le decía al principio, uno se da cuenta que el ateísmo tiene más preguntas sin responder que preguntas respondidas. La teoría de la evolución tiene más incógnitas que respuestas, porque aún la respuesta que ellos dan para muchas cosas son cosas que ellos no tienen ninguna evidencia. Por ejemplo, ¿verdad? Dicen que hemos evolucionado a través del tiempo y nos convertimos de una célula, fue evolucionando esa célula, se convirtió en otra cosa, después en un animal, hasta el punto que llegamos a ser seres humanos. Y ellos afirman eso con una seguridad, mi hermano, que cualquiera que lo oye, porque son académicos y porque tienen alguna certificación de alguna universidad, muchas veces la gente tenemos la mala costumbre de dar por bueno y válido lo que dice fulano, porque fulano tiene un certificado tal. Y Exacto. muchas veces está equivocado. Entonces nosotros, por ejemplo, una pregunta que uno pudiera hacer es simplemente, oye, me interesa, porque en el caso de nosotros tres y otro grupo, ¿verdad? De nuestros hermanos que estudiamos juntos, nosotros hemos hecho nuestra diligencia de tratar de estudiar, de hacer investigaciones, porque nosotros quisiéramos saber si es verdad que venimos de la evolución, ¿verdad? Si, la verdad, quisiéramos conocer el trasfondo verdadero sobre este punto. Entonces, cuando tú le preguntas a cualquier ateo, usted le pregunta, deme una sola evidencia de un cambio de género, una sola, no le pida dos ni le pida tres. Dígale, deme una evidencia que científicamente se pueda verificar de que un animal dejó de ser ese animal para convertirse en otro. Por ejemplo, pregúntele a cualquier ateo, universidad, donde usted quiera, pregúntele, dame una evidencia de un perro que dejó de ser perro y se convirtió en chivo o en gato o en cualquier otra cosa. Y si son honestos, no te la van a poder dar. Darwin, por ejemplo, que lo que postuló en su teoría fue el asunto, el análisis que hizo con los pinzones, ¿verdad? Pero que le cambió el pico, ¿verdad? Porque se adaptan, el ser humano y los animales hemos sido creados con una capacidad de adaptación, pero esos pinzones que el pico le crecía en un clima, ¿verdad? En un ambiente X, nunca dejaron de ser pinzones. O sea, no fue que se convirtió en gato ni en perro, hello. Entonces, porque le cambió el pico, tú me vas a decir que ya por eso evolucionamos desde ser una célula, como tú decías al principio, Gary. Y yo sé que si nos quedamos ahí solamente en la célula, podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso. Y quizás no nos alcanzaría el programa para el segmento para hablar de otra cosa. Pero lo que queremos decirle, mis hermanos, lo que nosotros estamos diciendo, y aún a los amigos que nos ven, usted no tiene que creer lo que nosotros estamos diciendo. Vaya, investigue, pregunte.
vaya a bibliotecas, entre a YouTube, escuche información, lea libros y usted se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo es simplemente lo que está ahí, la evidencia. Y la evidencia puede apuntar a cualquier lado, menos a que el ser humano viene de la nada. Exacto. Bueno, yo me atrevería a decir que ya que estamos haciendo este segmento, que van a haber muchas preguntas de mucha gente. Oye, ¿de dónde ustedes consiguieron esa información? ¿O de dónde ustedes, qué capacidad tienen ustedes para hablar de esto? Simplemente estamos hablando cosas que son de la lógica, preguntas que lógicamente cuando tú te las haces y tú escuchas científicos capacitados en esta área, no te la contestan, no te la contestan. Pero si necesitas más información, pueden buscar fácilmente ahí en YouTube diferentes debates de diferentes gente con diferentes posturas correspondientes al principio del hombre o al principio de la vida. Gary, Sí, menciona, en ese mismo punto, Gary, sorry que te interrumpa, menciona unos cuantos nombres, ¿verdad? De quizás científicos, tanto cristianos como ateos, para que los que nos están escuchando, quizás no lo conocen, puedan ir a las redes sociales y buscar esos debates que son muy intelectual, muy interesantes, de intelectuales muy reconocidos en ese ámbito y con mucha autoridad para hablar de ese tema. Yo pudiera mencionar ahí a Frank Turek, a John Lennox, que son cristianos, a Greg Koukls, menciono unos cuantos más. Luis, si tiene alguno también. Amén. No, no, porque aquí podemos ver también que los ateos científicos más reconocidos, como lo fueron Darwin y esa gente, en realidad ellos reconocían que nosotros vinimos de un ser inteligente. Ellos lo reconocían, que nosotros no, que esto no vino de la nada, que nosotros somos producto de algo inteligente. Incluso hay de ellos el nombre, bueno, el que falleció los otros días, como Stephen Stephen Hawking. Hawking, sí. que él decía que simple y llanamente ya para tapar esa brecha, diríamos, del ser inteligente, él recurrió a los extraterrestres, dijo que un extraterrestre vino y nos plantó aquí y volvió a irse. Es decir, ellos Eh, tratan de buscar todas las excusas posibles por haber. La cuestión es que su moral no lo dejan llegar a un Dios. Luis, excelente punto ese que tú traes. El único problema es que ellos abren una puerta donde esa puerta contrae y empieza a traer millones y millones de más preguntas idénticas y con la misma complejidad que nosotros aquí. Porque si, ok, vamos a poner que vinieron seres extraterrestres y nos plantaron aquí, ayudaron a la evolución, cosa que hoy día los científicos con la inteligencia que tienen no pueden hacer. Pero vamos a poner que los seres extraterrestres tienen mucha más inteligencia que nosotros y llegaron a crear. Está bien, vamos a darle esa capacidad. Ahora la pregunta es, ellos están adentro de un universo y de un tiempo y un espacio donde tuvo un comienzo. O sea, al menos que ellos hayan venido fuera del tiempo, el espacio y la materia, hayan intervenido adentro con el tiempo, el espacio y la materia, volvemos a tener la misma pregunta. Entonces, ¿de dónde proviene la biología de los extraterrestres? Sí. ¿Fueron ellos parte también de la evolución? ¿Tuvieron algún sentido evolutivo? Entonces, ahí volvemos a abrir esa caja de Pandora. Ahí se Eh, complica. y Muy, se complica. Ellos lo dicen cuando están hablando entre ellos. eso, Pero en un debate serio, con una persona con preguntas serias, ellos no se atreven a coger esa posición. sí, No se atreven, mira, esa está muy buena, Gary, porque el problema es que cuando ellos traen sus respuestas, vamos a llamarla lógica para ellos y lógica para nosotros, pero ¿qué pasa con eso? Que en las respuestas que ellos traen más preguntas y traen más confusiones. Entonces, eso es lo que hace que en vez de aplacar el problema, en vez de traerle una solución al problema, lo que hace es que agranda el problema, como el famoso Big Bang. Lo agranda. Entonces, sí, eso es lo que ellos quieren traer siempre, confusiones. Pero como fusión, tú dijiste,
cuando están frente a entidades serias, a otros científicos, no se atreven a decirlo. No pueden coger esa postura. Yo sé que Marco tiró varios nombres de varias gente. Antes de que se me olvide, me gustaría decir varias otras personas. No sé si Luis, si tú tienes varios, pero voy a mencionar a Michael Behe. Michael Behe es tremendo científico en la cual comprende, tiene mucha información correspondiente a la biología y preguntas serias. También bueno, John Lennon, que tú preguntaste, dije a Tour, James Tour. Bueno, este hombre está en la cuña de la ciencia y él hace preguntas simples, un lenguaje simple, cosas que nadie le puede contestar. Y así como eso, hay pero mucho más en la cual pueden hacer su diligencia de buscar libros, información, video, para que se empapen de esta información y vea qué problema tan grande tiene la ciencia hoy día con, con esta situación de la evolución. Con el asunto del origen del hombre. Sí, ahí me gustaría mencionar específicamente algunos libros, ¿verdad? Que nosotros hemos venido estudiando y han sido de mucho provecho, que lo mencionamos en algunas secciones anteriores. Y uno de ellos es del libro de Josh McDowell, se llama Nueve evidencias que demanda un veredicto. Usted lo puede buscar a sí mismo, está en español, está en inglés. Un libro es un compendio de información y abarca muchos de estos temas, ¿verdad? Con muchos detalles, dando las fuentes que usted puede salir del libro y ir a la fuente, consultar que lo que se está diciendo es verdad. Hay un libro, este libro del seminario que cogimos de Cross Examine, el de Frank Turek, se llama No tengo tanta fe para ser ateo. Yo no sé, yo no recuerdo si ese material está en español. Sí. Está en español, sí. Ya está en español. Ok, ese libro usted lo puede buscar, de Frank Turek, así se escribe. El libro es No tengo tanta fe para ser ateo. Y hay un libro muy bueno que se llama de John Lennox. Se llama ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Es un libro para personas que están comenzando, ¿verdad? A introducirse en este tema para que usted vea cuáles son las preguntas, cuáles son los cuestionamientos que a través del tiempo los científicos, porque no la ciencia, que de eso vamos a hablar más adelante también, que algunos científicos le han hecho a la idea de Dios, las preguntas que ellos han hecho para tratar de negar la existencia de Dios y todo lo demás. Y yo creo que con esos pequeños materiales que le estamos recomendando, eso puede marcar un antes y un después en su vida, como lo ha marcado en la vida de nosotros, porque un tiempo atrás yo ni idea, ni de esas preguntas, yo no sabía ni siquiera que esas preguntas existían. Y que de dónde venimos, porque uno no, es el ambiente de uno, no es un ambiente que está en esas esferas intelectuales, y uno, son cosas que uno no está pensando, pero verdaderamente al ser humano nos interesa saber de dónde nosotros venimos. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende y se convence de dónde usted viene, su vida coge sentido. Y aparte de que coge sentido su vida en este periodo terrenal, su vida coge seguridad de lo futuro y lo eterno. Si sabemos de dónde venimos, sabemos para qué estamos aquí, sabemos también para dónde vamos a ir o si vamos a ir a algún lugar después de la vida, que ese es un tema que también vamos a tratar de manera separada. Sí. Creo que Luis, ¿tú vas a decir algo, Luis? Sí, ese es otro tema, ya que estamos finalizando con este, Marco. Quisiera decir que, como tú dijiste, nosotros no teníamos idea de estos temas, nadie nos había hablado de eso, pero gracias a Dios que nosotros, ¿verdad?, buscamos información y esa es la idea de este canal. Dar ese pequeño pincelazo, poner ese pequeño conocimiento de que esto existe en la mente de cada uno de nosotros y que nosotros entonces, tanto si usted cree en Dios, si usted no cree en Dios, wow, es maravilloso, es mejor todavía. Yo quisiera que usted no crea en Dios si está viendo este video. ¿Por qué? Porque yo le voy a pedir que con una mente, ¿verdad?, sincera, con una mente de búsqueda, con una mente de conocer la verdad, usted empiece a buscar. Olvídese de buscar simplemente en folletos, Biblia. No, váyase a lo científico.
pero váyase responsablemente y con un conocimiento de que usted quiere conocer la verdad. No vaya porque usted quiere llenar un ego de usted querer decir, no, yo solamente voy a escuchar a esta persona o a cierta persona porque hablan lo que a mí me gusta. No, trate de ir y escudriñar y por usted solo, usted mismo, entender cuál es la verdad. Y como dijimos en capítulos anteriores, Marcos, muchos hombres han salido en busca de refutar lo que es la palabra de Dios y cuando hacen sus investigaciones, cuando hacen sus diligencias, cuando incluso gastan recursos propios, ¿qué pasa? Que terminan encontrándose con Dios. Y esa es nuestra idea, que usted, ¿verdad? Termine encontrando la verdad, que es la palabra de Dios. Dale, Gary. Pero quisiera añadir que, o sea, correspondiente a la pregunta de hoy, pusimos dos posturas. Y aunque obviamente todo el que está oyendo y todo el que está viendo se puede dar cuenta que obviamente somos cristianos, eh, no estamos hablando simplemente del punto cristiano. Obviamente creemos en lo que dice Génesis 1:1 y que de ahí provenimos. Más sin embargo, tenemos que separarnos para la próxima pregunta del cristianismo y ver las diferentes fuentes de los diferentes puntos de vista teológicos de diferentes religiones. Me gustaría que ya que destruimos o no, no destruimos, pero ya que pusimos los puntos claros correspondientes a la evolución, y si, hicimos elaboramos una pequeña aquí charla, también hiciéramos lo mismo con los distintos puntos de vista de diferentes religiones, budista, hinduismo, musulmán, que son las 4 o 5 religiones que más gente tienen en su ámbito y poder poner los distintos puntos de vista de la creación, por qué ellos creen en eso, y nuestro punto de vista correspondiente al cristianismo, por qué nosotros creemos al cristianismo. Pues cuando viene a ver, ellos tienen ellos más sentido que el cristianismo y fuera bueno verlo. Amén, perfecto, Gary. Sí, Excelente. y estuvo bueno eso, Gary, porque en realidad nosotros, claro que sí, estamos viendo todo desde un punto de vista cristiano, pero como pueden elaborar o pudieron ver, para nada mencionamos la Biblia. Simplemente estamos hablando los facts, todo lo que concierne a la verdad. Es decir, para llegar a la verdad de la existencia del hombre, a pesar de que la Biblia da el peso, ¿verdad? Pero también podemos llegar a la existencia del hombre a través de la ciencia, a través de los descubrimientos. Y te digo que, sin hablar de la Biblia, nos van a llevar a Génesis 1:1. Así es, tú sabes que antes de que nos vayamos, perdón, es bueno dejar saber también que esto es solamente una pequeña introducción a este tema, porque esta pregunta todavía, en esa sola pregunta que estamos, vamos a tener varios probablemente videos en lo que vamos a estar hablando de la complejidad del ser humano, pues solamente hablamos del ser humano, perdón, hablamos de evolución, pero solamente nos quedamos en la célula, ¿verdad? En esa pequeñita célula que nosotros conocemos y hablamos un poquito solamente de eso, pero hay que hablar de la complejidad del ser humano como tal, como un solo organismo que funciona de la manera que lo hace. Porque, o sea, también tenemos que ver, ¿verdad? Porque si estamos cuestionando la evolución, tenemos que cuestionarla bien, igual que si usted va a cuestionar el cristianismo, haga todas las preguntas serias que usted quiera, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar, si Dios lo permite, ellos hay varios argumentos que dejan totalmente sin respuestas a lo que es la creencia de la no existencia de Dios o del ateísmo, por ejemplo, como es el argumento cosmológico, como es el argumento teleológico, que nos hablan un poco del diseño del universo, de la complejidad con que funciona el universo, de la precisión, de toda la exactitud que se necesita para que este mundo funcione como funcione. Entonces, si verdaderamente venimos de la nada y hemos evolucionado hasta este punto, bueno, pues la evolución debería de tener, ¿verdad? Los evolucionistas, mejor dicho,
deberían de tener algunas respuestas para esas preguntas, que sabemos que no la tienen, pero vamos a hablar de eso en segmentos próximos. Así que nosotros, yo no sé si Gary o Luis querían aportar algo más. Creo que hay mucho para hablar, pero obviamente los temas son extremadamente complejos y simplemente estamos dando una brochita por arriba para que puedan entender y abrirle la hambre a todo aquel que tenga hambre de esto con sinceridad, todo aquel que quiera aprender y entender, darle información y a dónde poder buscar más información correspondiente a estos temas. Excelente. Tú sabes que ya cerrando, eh, le damos gracias a Dios, mi gente, y esperamos que este programa, estos segmentos que nosotros vamos a estar haciendo, puedan ser de mucha edificación para usted, que nosotros tenemos, yo creo que en este tiempo los seres humanos, y me perdonan porque me voy a salir un poquito del tema, rapidito, en nosotros los seres humanos en este tiempo hemos sido tan influenciados que nosotros a las cosas buenas no le damos valor. Nosotros nos gustan las cosas que tienen morbo, las cosas que nos llevan nuestra mente a cosas vanas, a cosas que no son de edificación para el ser humano. Si nosotros salimos aquí, nosotros tres, haciendo payasadas, sin ofender a nadie y hablando disparates y haciendo mueca y buscando chisme y controversia, es garantizado que nosotros nos vamos a virar probablemente en cuestión de un ratito. Con esto que nosotros estamos haciendo, quizás nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero nosotros estamos creyendo fielmente de que Dios va a trabajar con todo el que escuche este tipo de contenido. Porque la mentalidad, y específicamente de nosotros los cristianos, esperamos que comience a cambiar, que nosotros comencemos a interesarnos, ¿verdad? Por las cosas profundas de Dios que nos ha dejado en su palabra, cosas que nos pueden ayudar a crecer, cosas que nos pueden ayudar a aportarle a la sociedad, a aportarle a nuestra familia, a aportarle a nuestros hijos, porque aunque usted lo crea o no, probablemente usted no escuche este tema frecuentemente. Usted no escucha hablar de esto frecuentemente, pero nuestros hijos que están en la escuela, este es el pan diario de ellos. Nuestros hijos que van a la universidad, este es el pan diario de ellos. Y podemos hablar todo de esto por experiencia. Cuando yo fui a la universidad, me topé con muchísimos profesores que acababan la fe cristiana. Y yo fui uno más que no tenía nada que responder y tenía que quedarme callado. Le doy gracias a Dios que por lo menos el Señor me ayudó a no permitir que esas ideas me desviaran de lo que era la fe en Dios. Pero sabemos estadísticamente aquí en Estados Unidos que la mayoría, no recuerdo el porcentaje, pero es más de un 60, un 70% de los jóvenes cristianos que van a las universidades por su falta de conocimiento en estos temas, cuando entran a la universidad, se apartan y dejan de creer en lo que ellos creían. Así que un 85%, ministro. Un 85%. Oye, eso da pena, bro. Entonces nosotros esperamos que de verdad usted pueda tomar estos minutos, que esto pueda ser algo que le bendiga su vida, que le despierte pasión por aprender, por conocer un poquito más, porque al final lo único que esto hace es traer a uno convencimiento de su Dios, de su fe, y nos hace estar más firmes en los caminos de Dios. Así que sin más preámbulo, Gary y Luis, despidan. Bendiciones, mi gente. Gracias por estar ahí conectados. Pues bendiciones. Nada, bendiciones. Ya ustedes saben, denle like y compartan el video. Bendiciones a todos. Dedito hacia arriba.